Los tinerfeños se acostaban anoche con una buena noticia. Se ha dado por estabilizado el incendio 9 días después y ahora comienza un proceso de desescalada, pero ni se deja de vigilar ni de trabajar para su control. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, se encuentra esta mañana con nosotros. Señora Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, llegaban esas buenas noticias anoche. El presidente de Canarias incluso hacía alusión a que esperaban ese momento, esa rueda de prensa donde podían dar esa buena noticia. Y llegó por fin 9 días después. Sí, llevábamos 9 días de un incendio voraz con unas características que jamás se habían visto en Canarias, con una posible afección a la población muy importante. En los escenarios de riesgo que manejábamos veíamos una afección a viviendas entre 15.000, 20.000 viviendas, un número de evacuados de más de 13.000 personas y por lo tanto que podamos decir que llegamos a una situación ya, a una fase de estabilización sin tener que lamentar ninguna víctima y sin tener que lamentar la pérdida de ninguna vivienda y viendo las infraestructuras del Observatorio del Teide, de Izaña, en fin, es una gran noticia, además acompañada de un excelente trabajo de extinción. ¿Y cómo ha sido la noche, señora Dávila? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer cómo ha transcurrido? Sí, ha transcurrido ya muy tranquila, con pequeños focos que rápidamente eran sofocados. Hay que entender que en la fase de estabilización lo único es que el perímetro del incendio, que sigue siendo muy grande, está, bueno, pues no ha crecido, pero tenemos un incendio de 14.000 hectáreas que hay que ir sofocando poco a poco y ya con trabajos muy manuales de pico y pala directamente, ¿no? Hay que picar hasta llegar a suelo mineral para llegar a una fase de control que esperamos llegar lo antes posible y estar controlando esos pequeños focos que irán saliendo y bueno, prácticamente con los mismos efectivos se irán retirando y esa desescalada de efectivos de medios aéreos, de otras brigadas, de otras islas, de las brigadas que vinieron de las penínsulas, pero vamos incorporando a zonas más frías a agentes de medio ambiente para que sigan trabajando. Bueno, una buena noticia que además coincide con la vuelta a casa de todas esas personas desalojadas. Esa era la mejor noticia, además verlos con esa alegría. Tenemos que recordar que se realizó una evacuación en plena noche de más de casi 10.000 personas que fueron evacuadas y tenemos que decir que fue excelente, ejemplar el comportamiento de la población evacuada. No hubo ningún incidente, no solamente para evacuarlos a ellos, sino tenemos que recordar que es una zona agraria, ganadera y que se desplazaron muchísimos animales, no solo mascotas, que eran alojados además en los albergues junto a sus propietarios, sino también muchísimos animales, cabañas ganaderas, caballos, vacas, cabras, en fin, de todo, ¿no? Cerdos de algunas de las granjas del propio Cabildo y eran alojados en las fincas del Cabildo. Resulta a veces es casi incomprensible el hecho de poder coordinar tanta logística desde el punto de vista de las evacuaciones, al mismo tiempo extinguiendo un incendio, movilizar animales, movilizar personas, bueno, una logística que sin precedentes por lo menos para un incendio en la isla de Tenerife, ¿no? Hay un extraordinario, yo lo que he podido descubrir es que hay un extraordinario equipo técnico que además de coordinar, tienen una capacidad de empatía y de trabajar conjuntamente con otras administraciones. Tenemos que recordar que han estado involucradas hasta 4 administraciones, Gobierno de España con medios de extinción, Gobierno de Canarias, los propios del Cabildo de Tenerife, que teníamos la dirección de extinción, y después 12 ayuntamientos involucrados en los que hay que agradecer a todos y cada uno de sus alcaldes y alcaldesas que se involucraran, que estuvieran al pie del cañón, trabajando con sus vecinos, que facilitaran todas estas labores con las policías locales, con los concejales, con los voluntarios, que era un tsunami de solidaridad que llegaba a Tenerife y que canalizábamos hacia esas personas más afectadas. Y una vuelta a casa que también requiere un compromiso y responsabilidad por parte de esas personas, ¿no? Que viven en esa zona todavía aún con puntos que pueden ser críticos, ¿no? Yo creo que ellos son plenamente conscientes y que están siguiendo las recomendaciones de las autoridades, las recomendaciones que salen a través del 112 para que, bueno, pues seamos todos conscientes que, como decía, seguimos teniendo un incendio de un perímetro de 90 kilómetros, 14.000 hectáreas quemadas y que vamos a tener esos focos y que inmediatamente pues tienen que estar atentos a todas las indicaciones que se le den, pero en cualquier caso tenemos que decir que ha sido un éxito, que con la voracidad y el comportamiento
comportamiento de este incendio, que probablemente será estudiado por muchos años, no tengamos que lamentar no solamente víctimas, sino viviendas. Fíjense, infraestructuras críticas como son los tendidos eléctricos, en fin, han sido muy pocas las afecciones y eso se debe al trabajo no solamente titánico de los equipos de extinción a los que hay que estarles eternamente agradecidos. Son trabajos muy duros físicamente, pero son grandes profesionales. Bueno, entre esas afecciones está la rotura de una tubería que quizás casi en el periodo más crítico del incendio tuvieron que reparar, casi custodiados por los bomberos, los técnicos, esa rotura de una tubería en el canal de Aguamansa, que todavía sigue generando problemas de agua. Sí, en el canal de Aguamansa entraban prácticamente desde el primer día con una situación muy complicada, muy comprometida. Era una zona de riesgo en medio del incendio y entraban los bomberos con el equipo de mantenimiento del canal y han estado trabajando desde que era una zona, vamos a decir que segura, pero estaba dentro del perímetro del incendio y con una situación del terreno muy complicado, que hay muchas rocas, desprendimientos, y han seguido trabajando durante todos estos días. Yo pude ayer hablar con uno de ellos, con Benito, que entraba el primer día y bueno, nos dejaba el testimonio de lo que estaba viviendo en el terreno, ¿no? Que era una zona peligrosa, que caían, rodaban aún piedras incandescentes, y la verdad que ha sido un incendio muy complicado. Ustedes lo podían vivir desde el primer día, donde se levantaban esas columnas convectivas que tiraban fuera del incendio, pues lanzaban pavesas incandescentes y nos provocaban focos secundarios. Bueno, todavía hay problemas con el agua, por ejemplo, en el Rosario, lo estamos viendo. ¿Alguna solución inminente? ¿De qué manera también mandar tranquilidad a los vecinos de que muy pronto podrán ver agua a través de sus grifos, por lo menos de una forma más consistente? Se está trabajando en ambos canales, no solamente en el canal de Aguamansa, que suministra todo el norte, sino también que ya prácticamente falta poco caudal, sino también en el que se refiere al canal de Araya, que da también servicio a una parte de Santa Cruz y también al Rosario. Pero yo creo que aquí hay que ser muy claros, y yo estoy con el alcalde en el que si hay una infraestructura como una prisión con muchísimas personas que están reclusas y también una parte muy importante de funcionarios públicos, el Estado o el propietario de esa instalación, que es el Estado, tiene que garantizar la autonomía de esta instalación y no reclamar a un ayuntamiento como el Rosario que se hagan las inversiones. Tenemos que garantizar la autonomía, y yo inmediatamente me pondré a trabajar con el Ministerio del Interior y también con quien corresponda para garantizar los suministros, no solamente eléctricos, sino también en este caso de agua potable a la cárcel, y que sea completamente autónomo y no recaiga sobre un ayuntamiento como el Ayuntamiento del Rosario, que tiene una capacidad inversora de 500.000 euros. No se le puede exigir que haga una inversión que supera los 3 millones de euros. Bueno, también nos hemos encontrado con otro inconveniente, que ha sido que han tenido que contar en determinado momento de este incendio con un helicóptero menos por culpa de una pedrada que ha recibido. Quizás hay parte de la población que no entiende la labor que está desempeñando algunos helicópteros en determinados momentos, que tienen que ir al primer recurso que encuentran para coger agua, porque al fin y al cabo el trabajo siempre ha sido así de los helicópteros cuando están en esta situación de emergencia, ¿no? Yo creo que son situaciones puntuales en las que, por miedo, porque se ha producido una alarma, se estaba hablando de que iba a faltar agua, en fin, porque temen por sus cultivos, pues yo creo que bueno, lo que he podido saber es que la persona por la que ocurrió el incidente lo lamenta muchísimo, él y toda su familia, y estaba muy nervioso, pero indudablemente es una acción que pudo poner en riesgo la vida del piloto y que dejó afectado uno de los medios aéreos, que era nuestro helicóptero de lucha contra incendios, uno de nuestros Lima, y la verdad que fue gracias a la pericia del piloto por lo que pudo aterrizar. Pero hay que decirle a la población que hay que estar tranquilos y hay que colaborar con los equipos de extinción. Es que quizás no se pueden evitar esos momentos de nerviosismo, de malestar de la población. Eran ya muchos días de incendio, señora Dávila, y hay que decir que en eso no contribuye para nada algunas noticias que han circulado. Usted en algunas ruedas de prensa se mostraba hasta molesta por todos esos bulos que iban circulando por las redes, y la verdad que no solo produce malestar en la población, sino que además entorpece las labores de los servicios de emergencia, ¿no? Y los ponen en riesgo y los cuestionan, con lo cual es muy importante
porque es muy importante seguir a los medios de comunicación y la labor que realizan ustedes, que contrastan la información, que van a las fuentes oficiales. A veces seguimos las redes con intensidad en situaciones como esta, queremos estar muy informados y al final lo que nos llegan son bulos, son informaciones que no son exactas o en todo lo contrario, lo que tratan es que en una situación de riesgo, bueno, pues alarman a la población, generan más ansiedad, más frustración y bueno, pueden generar este tipo de situaciones que ponen en peligro y en riesgo las labores de extinción y que cuestionan las decisiones técnicas. En fin, yo tengo que decir que me siento profundamente orgullosa y agradecida de los equipos de extinción de todas las administraciones, por supuesto, de la del Cabildo, de las brigadas forestales, de nuestros bomberos forestales, de quienes están combatiendo el fuego ahí, plantándole cara y que son los que han permitido pues que no se pierda ninguna vivienda, que ninguna infraestructura como los observatorios, tanto meteorológicos como el observatorio de astrofísica, no se vieran afectados y que son muchísimas horas de trabajo con turnos reforzados y que afortunadamente, bueno, pues veías como hombres como castillos se derrumbaban llorando por la tensión de tantos días de trabajo y la satisfacción de poder contribuir con la población. Hay que decir que hemos movilizado el mayor dispositivo de bomberos urbanos de la historia de Tenerife, porque este incendio tiene características distintas, ya no es un incendio forestal. Esa zona de interfaz donde el monte se comunica con las zonas urbanas te convierte en un incendio en otra forma, en otro modelo que habrá que estudiar porque hay que trabajar como lo hemos hecho, de forma coordinada, equipos que nunca han trabajado juntos, bomberos urbanos con brigadas forestales, bomberos forestales, en fin, un dispositivo ejemplar. Excelentemente coordinado por el Gobierno de Canarias y tenemos que sentirnos orgullosos de aquellos que nos han protegido y que se han dejado la piel por nosotros. Bueno, un incendio estabilizado, eso no quiere decir que la emergencia haya acabado, señora Dávila, aunque hay mucho trabajo por delante, pero justo cuando estamos en este 10º día de incendio, ¿qué es aquello que recuerda que le resultó quizás especialmente grave? Bueno, vivimos dos momentos muy tensos en los que había que tomar una decisión. Para mí una de las más duras fue la decisión del confinamiento del núcleo urbano, del núcleo del Rosario, del casco del Rosario. El fuego y la nube convectiva era muy alta, lanzaba pavesas que llegaban incluso a Santa Cruz y La Laguna, y lo hemos visto, la pinocha que llegaban a muchas terrazas y muchas de ellas incandescentes que provocaban focos secundarios que rodeaban el municipio, y la evacuación hubiera sido totalmente desaconsejada, pero claro, es un momento muy duro de pedirle a toda la población que se queden en sus casas para que las brigadas forestales junto con los bomberos pudieran luchar contra el fuego y no impedir que llegaran al núcleo. Y la otra fue, pues claro, la noche de la evacuación, donde veíamos que el fuego traspasaba la dorsal y en las carreras que hacían por las laderas del norte de Tenerife, pues iba a llegar a las viviendas, y en menos de una hora se hizo una evacuación de prácticamente 9.000 personas. Bueno, entramos en un fin de semana caluroso, quizás con esta noticia de incendio estabilizado, que no queremos lanzar las campanas al vuelo y que la gente sea prudente este fin de semana, señora Dávila, sobre todo también porque todavía hay carreteras que siguen cortadas a la cumbre. Tenemos las carreteras cortadas, tenemos que recordar las dos del norte, la Tenerife 24, que es la subida por La Esperanza, la subida por la Orotava, la 523, que es la carretera de Los Loros, y tengo que recordar que estamos en un nivel 3 de riesgo de incendio forestal, es decir, que se mantienen todas esas prohibiciones de acceder por senderos, de estancia en el monte para los municipios que están afectados por el incendio forestal, y que hay toda una zona de emergencia en las que mantienen todas las restricciones y que van a seguir trabajando los equipos de extinción. Bueno, y por cierto, ya de cara al futuro, ya el otro día el Consejo de Gobierno pues acordaba la celebración de un pleno extraordinario para crear una comisión para la evaluación y el seguimiento de los daños de este incendio, y sobre todo el anuncio también del Gobierno de España, está ahí también por Pedro Sánchez, de declararlo como zona catastrófica.
Efectivamente, y además ya este lunes vamos a hacer un vuelo para poder evaluar la zona del arbolado, la zona de la corona forestal, el impacto que ha tenido sobre el Parque Natural del Teide, para empezar a tomar decisiones que tienen que ser también muy rápidas, porque todo este incendio deja pues no libre, en el caso que lleguen las lluvias, que llegarán en el mes de octubre, en el mes de noviembre, pues un suelo muy suelto, erosionado, que bueno, con las escorrentías pueden llevar a otras situaciones también muy complicadas para las poblaciones que viven al final de los barrancos. Tenemos que recordar que este incendio ha afectado a barrancos muy profundos, zonas muy escarpadas, y que bueno, puede trasladar toda esa tierra suelta que ha dejado el incendio muy erosionada, con lo que hay que comenzar los trabajos de contención de ese suelo lo antes posible. Ya el lunes vamos a hacer un vuelo de reconocimiento. Y ya por último, señora Dávila, ¿qué hay de la investigación? Porque quizás estos últimos días ha creado un poco de confusión. Bueno, la Guardia Civil ha iniciado, junto con nuestras brigadas forestales, una investigación para poder determinar cuál fue la causa del incendio. Todo parece indicar que las investigaciones están orientadas a que efectivamente el incendio fue provocado, pero vamos a permitir y vamos a dejar que lleguen a las conclusiones, y sobre todo perseguir a las personas o a la persona que pudo llevar a producir pues tanto daño a la isla de Tenerife, ya no solo ambiental, sino también puso en riesgo la vida de las personas, no solamente de los equipos de extinción, sino también de las viviendas y de las personas que vivían en todo este ámbito, que eran muchos. Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, nos acostamos anoche con buenas noticias, con las mismas que nos levantamos. Muchos almortinerfeños se están enterando ahora mismo por ese incendio estabilizado, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.